Vamos a ver si nuestro objetivo es construir nuestro primer cuerpo de 4 elementos, construir nuestro primer cuerpo de 9 elementos. O sea que vamos a ver si podemos pasar un poco esta idea de que los cuerpos finitos tienen P cosas. ¿Sí? Para hacer eso no nos hace falta demasiado. Con lo que vimos y alguna refrescada vamos a poder hacerlo. Vamos a empezar con justamente alguna refrescada, con algunas cosas como para estar en dedos de qué estamos hablando cuando operamos con polinomios en cuerpo. Entonces, vamos a hacer una especie de repaso con cascada. Sobre cuerpos tenemos un algoritmo de división. Si cada es un cuerpo, ¿sí? Pueden pensar R, C, Q, Z, P, esas cosas. Entonces, cada de X tiene un algoritmo de división, ¿sí? Que está controlado por el grado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, dados F y G, existen únicos Q y R, ¿sí? Con grado de R menor estricto que el grado de G, donde, bueno, F se puede escribir como Q por G más R. ¿Sí? Podemos dividir. ¿Sí? Y la división para cuando llegamos a algo que tiene grado menor que R. Entonces, este anillo K de X se dice que es euclidiano, tiene división. Eso pasa cuando K es un cuerpo. Si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo de cómo sería una cuenta como esta, por ejemplo, para un cuerpo finito. Perdón, ¿hay impulso a grabar la reunión, por la duda? Pero no lo sé. Ok, por la duda. Ok. Suponete que, qué sé yo elegí algunos para que no sean demasiadas cuentas. Pónganse que quieran ver qué pasa con la división de software. ¿Sí? Suponete en Z3 de X. Esto significa que vamos a mirar los coeficientes módulo Z3. Entonces, uno trataría de hacer algo del estilo de la división larga, ¿no? Entonces, 1, 0 x cuadrado, 7 x uno. Ya puedo entrar ahora, estoy. No, mira. ¿Qué tal? Tengo una clase. ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría en este cociente? Y bueno, tendríamos que ver si llegamos a empezar a quinta, entonces este negocio sería, bueno, a ver, ¿por qué puedo multiplicar para llegar acá? Claro, acá lo que hay que tener un poquito de cuidado es que estos nietos se piensan módulo Z3. Si yo quiero tener 1 por x a la quinta, ¿por qué tendría que multiplicar? Sería el inverso de 3. El inverso del 2. ¿Qué es el inverso del 2 en Z3? El 2. El 2, ¿no? Porque 2 por 2 es 4, que es 1 módulo 3. Entonces, tendrías 2x cubo. Entonces, esta cuenta acá te queda, bueno, x a la quinta más 2 más 0 x a la cuarta más 2x cubo. La resta, fíjate que te mata a los de grado 5, te mata a los de grado 4, y acá te queda x cubo menos 2x cubo, que es menos x cubo. ¿Y quién es menos 1 en Z3? 1. No. Menos 1 más 3 es 2. O sea, acá 2. te queda 2x cubo. ¿Sí? Este no tiene grado menor que el divisor, puedo seguir, ¿no? Entonces, en el próximo paso, habría que ver cómo llegamos a 2x cubo. Bueno, sí, quizás.
¿sí? En esta cuenta que te queda 2x cubo más 0x cuadrado más x. La resta mueren todos. ¿Vale? ¿Sí? Este tiene grado menor que el división, no puedo seguir. Entonces, esta cuenta, que es la división larga que uno conoce de la escuela, funciona también para cuerpos finitos. En este caso, lo que podemos decir es que F es el efecto 2x cubo más x, aunque más 1. Formas de chequear que esto funciona es hacer la distributiva, mirar todo con los CP3 y comparar. ¿Sí? Entonces, las cuentas que uno conocía las tiene que tener como tranqui con el tema este de que los coeficientes los miramos con los CP3. Pregunta, Manu. Sí. Pregunta de Pedro. ¿Me están grabando? Sí. Entonces, hay algoritmo de división y sigue sin. Otra cosa que habíamos hablado era que eran los irreducibles. K de X. ¿Qué eran los irreducibles? No tienen una factorización en polinomios de grado estrictamente menor. Entonces, f de grado positivo es irreducible si cada vez que ustedes lo pueden escribir como g por h, alguno de esos dos es un polinomio constante. Si cada vez que eso pasa, entonces g o h son polinomios constantes. ¿Sí? Si uno es polinomio constante, significa que el otro tiene que tener el mismo grado que f. Entonces, uno dice que un polinomio es irreducible si no se puede escribir como producto de otros dos de grado estrictamente menor. ¿Sí? Estrictamente menor. Entonces, observación, f irreducible implica que no puede factorizarse como producto de polinomios de grado estrictamente menor que grado de f. ¿Sí? Entonces, ¿de qué lado va esto? Los irreducibles para nosotros van a jugar como el factor de lo. ¿Sí? Y el tema es que no es a veces tan fácil ver cuándo un polinomio es irreducible. Hay siglos de matemática pensando en cómo una cosa puede llegar a ser irreducible, ¿no? En especial cuando los cuerpos ya dejan de ser cosas más o menos familiares. Entonces, obviamente, una de las consecuencias de la división, ¿sí?, es que, observación, teorema corolario, ¿no?, es que uno dice x igual a es raíz de f de k de x. Si solo así, f es divisible por x. Entonces, esto me da una relación entre las raíces de un polinomio y los factores del polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los irreducibles? Como los irreducibles no se pueden factorizar como producto de polinomios de grado menor, por ejemplo, un polinomio de grado 2, ¿sí?, si ese polinomio tiene alguna raíz, entonces es divisible por un polinomio de grado 1. Por lo tanto, ese polinomio no puede ser irreducible. ¿Qué pasa con un polinomio de grado 3? Si un polinomio de grado 3 tiene alguna raíz, seguramente es divisible por x menos esa raíz. Bueno, de hecho, para los de grado 2 y grado 3, es equivalente ser irreducible a no tener raíces. ¿Sí? Para los de grado 4, eso ya es mentira. ¿Sí? Observación. Si f
polinomios en un cuerpo y el grado de f es 2 o 3. Entonces f es irreducible. Sí, solo sí, f no posee raíces. ¿Cómo sería un grado 3 sin raíz? Uno de grado 3 sin raíces, y tendría que ser algún polinomio donde en tu cuerpo de base no tengas ninguna. Ahora te vamos a hacer un ejemplo para eso. Donde no tengas ninguna, por ejemplo, una raíz. O sea, algo es reducible si se va por 100 raíces. ¿Sí? Bueno, muy buena pregunta, Mario. En mi época, programa de televisión donde había un presentador que se llamaba Mario y otro que siempre le decía muy buena pregunta, Mario. ¿Habrá polinomios de grado 3 irreducibles? ¿Qué tendrá que pasar? Somos. ¿Cómo? No somos tan. No son tan viejos. Entonces, ¿cómo será uno de grado 3 que sea reducible? No tenga raíces. Puede tener x cubo con eso, menos 2 y que esté en q de x. Claro, cosas así, ¿no? Donde tienen que ser polinomios donde en el cuerpo de base no estén las raíces cúbicas de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, podríamos pensar en ejemplo, f igual a x cubo menos 2. ¿Sí? Este polinomio lo puedo pensar, por ejemplo, en q de x. Este chabón no tiene raíces ahí. ¿Sí? Porque una raíz sería una raíz cúbica de 2 y eso es un irracional que no está en Q. Bueno, venían trabajando en QDX en general como por fondo. No. Estamos concentrándonos con K finito. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos eso, quizás podemos ir a buscar quiénes son los irreducibles en algunos casos medio sencillos. ¿Sí? Ejercicio. ¿Cuáles son los irreducibles? De grados 1 y 2 en, por ejemplo, Z2 de X. Piensen en los irreducibles en ese anillo. Y bueno, si son irreducibles y tienen grados menor que 3, entonces son los que no tienen raíces, ¿no? Y que habría que ver, porque ¿cómo haremos eso? ¿Cómo nos podemos organizar para encontrar los irreducibles? ¿Quiénes son los irreducibles de grado 1? ¿Quiénes serán los polinomios irreducibles de grado 1? X. Bueno, de grado 1, solución. De grado 1. Como este cuerpo es finito, entonces yo puedo listar todos los polinomios que quiera. ¿Sí? De hecho, un polinomio de grado hasta 2, ¿sí? Es de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x cuadrado, donde estos chaboncitos no pueden ser cualquier cosa, o son 0 o son 1. ¿Sí? Entonces uno tiene una lista de estos. Tiene, por ejemplo, el polinomio 0, el polinomio 1, pues tiene el polinomio, por ejemplo, x, el polinomio 1 más x, ¿no? Aquí tiene el polinomio x cuadrado, x más x cuadrado, 1 más x más x cuadrado. Estamos olvidando de y 1 más x cuadrado. Ahí están todos, ¿no? Esos son todos los polinomios que hay en Z2 de x de grado menor o igual que 2. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es ver. Los de grado positivo son los de acá para acá. No son los de grado positivo. Yo lo puedo factorizar como producto de otros dos, alguno va a tener que ser una constante. ¿Sí?
Lo mismo con este, estos son irreducibles de grado 3. ¿Sí? Ahora, para grados 2 y 3, sabíamos que son irreducibles solamente si no tienen raíces. Entonces tendríamos que chequear cuáles de estos no tienen raíces. Este tiene raíces, que es el 0. O sea que este no es el 0. Este de acá, también, 0 también funciona y el 1 también funciona. O sea que este no es el 0. ¿No? Nos quedan estos dos. Este, uno es raíz. O sea que este no. Y ahora nos queda mirar este. Este no tiene raíces, ¿no? Porque fíjate que cuando evalúas en 0, te queda 1 más 0 más 0, que es 1. Y cuando evalúas en 1, te queda 1 más 1, que es 0, más 1, que es 1. O sea que en rigor, ¿verdad? En Z2 de X irreducibles de grado 2 hay solo uno. ¿Por qué es una raíz de una donde Claro, porque cuando vos tenés el polinomio 1 más x cuadrado, ¿sí? Eso es un objeto formal. ¿Sí? Y uno puede, a partir de G, fabricarse una función. Yo me voy a fabricar la función que agarra restos módulo 2 y me devuelve restos módulo 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esta función? Agarra un resto módulo 2 y lo evalúa en el polinomio. Agarro los restos. ¿Sí? Entonces, es como evaluar. ¿Sí? Cuando vos evalúas en 1, fíjate que 1 más 1 es 2. Cuando mirás el resto módulo 2 es 0. Entonces, en Z2 de X tenemos dos irreducibles de grado 1 y tenemos exactamente un irreducible de grado 2. Obviamente que el problema de contar cuántos irreducibles hay cuando el cuerpo de base crece es un problema importante, porque uno quisiera poder decir, bueno, quiero sacar un montón de esto por encima. ¿Sí? Piensen que los irreducibles juegan el papel de los primos. Son como los building blocks de los demás. Entonces, en rigor de verdad, las postas son los irreducibles. Entonces, uno tiene una especie de criba. ¿Ustedes conocen lo de la criba de las tótenes? Bueno, uno tiene una especie de criba para esto. ¿Sí? Y es un problema importante sacarse encima de los irreducibles. Si yo quisiera ver los irreducibles de grado 3, ¿qué estrategia tendríamos en vez de listarlos todos? A ver. ¿Cuántos de grado? Una cosa sería, por ejemplo, una buena estrategia es contar cuántos hay. ¿Cuántos de grado 3 en general hay? ¿Cuántos polinomios de grado 3 tengo en Z2? 2 por 2 por 2 por 2. Claro. Entonces, para los de grado 3, una estrategia sería contar todos los polinomios de grado 3. Y grado lo sumo 3. Sí. Bueno, y ahí vamos a tener que hacer ese tipo de conteo. De grado 3 tendríamos. De grado estrictamente 3. A ver si nos sirve de grado estrictamente 3. Bueno, acá tendríamos una cosa así. Estrictamente, que son todos los coeficientes del número. No, que este seguro que es no nulo. ¿Sí? Que sea de grado estrictamente 3 es que este seguro es no nulo. O sea que tendría acá un 1 y acá cualquiera que yo quiera. ¿No? Entonces, en rigor de verdad, tendríamos exactamente los 8, ¿no? Siempre Z2, ¿no? ¿Cómo? Siempre En Z2. Pero estrictamente 3 hay 8. ¿Y ahora cuál sería la onda para quedarnos con los que son irreducibles? Sería de eso quitar los que son reducibles. ¿Cómo son los que son reducibles? Son los que tienen alguna raíz.
Entonces son los que yo puedo cocinar multiplicando estos nietos de acá. ¿No? Por ejemplo, habría que ver cómo los podemos hacer. Por ejemplo, este por este o por este ya es reducible. Acá ya tengo dos. ¿No? Después, por ejemplo, este por este y este por este, acá ya tengo dos más. Después, a ver, El tema es que podrías estar contando además porque ahí también están los que son reducibles. Están como a ver. Lo podemos parametrizar. Veamos quiénes son los reducibles. ¿Quiénes son los reducibles? Y bueno, los voy a parametrizar con los que tienen a 0 como raíz y los que tienen a 1 como raíz. Claro, si son reducibles, entonces es X por algo y si no es 1 por otro. Exacto, Claro. exacto. ¿No? Entonces, los que son de la forma X por algo, tienen a 0 como raíz, bueno, podría ser más X. Ahí va, salud. X cuadrado. ¿No estaban listando lo que han quedado escrito? Sí, yo me manqué con los de grado 3, entonces 1 más X cuadrado. Y después, ¿qué más tenemos? A ver, tiene 1 más X por X cuadrado, después tenemos 1 más X por... A ver, este es de grado 3 y tiene raíces. Ah, me olvidé del que está multiplicando por el cajero, sí. X por 0 más X cuadrado. Y fíjate que no tengo más polinomios de... Sí, tengo uno más, a ver. 1 más X por Eh, 1 más X más Y. acá. Acá están todos los de grado 3 que tienen a 0 como raíz. ¿Sí? Entonces, estos son reducibles, o sea, 1, 2, 3, 4. Y después, a los que tienen a 1 como raíz, 1 más X por X cuadrado, 1 más X por 1 más X. Pasa que no los quiero mezclar, ¿no? Porque tengo este cuando lo multiplicamos me parece que me da uno que ya tenemos, ¿no? Hay que chequear eso. Este tiene 1 como raíz, este también tiene 1 como raíz. En la distributiva, a ver si nos aparece acá. Cuando distribuís ahí te queda 1 más X cuadrado más X cubo. Que... No, este no está repetido, ¿no? Porque 0 no es raíz de este. Ah, o sea, ahí tenemos otro. Y después, ¿quién más tenemos? El tema es que el primero está repetido, es el último, X cuadrado más X cubo. Claro, este está repetido, porque este tiene a 0 y tiene a 1. Este lo volamos. Después, ¿quién más tenemos? 1 más X Por 1 más X más X cuadrado. y después lo que nos queda sería más X. ¿No? Y habría que ver si hay alguno que se repite. ¿Sí? Este no tiene a 0 como raíz, así que acá no está. Este no tiene a 0 como raíz, entonces acá no está. Y este tampoco tiene a 0 como raíz. Entonces, en esta lista no está. ¿Sí? Entonces tenemos exactamente 7. Hay un irreducible. ¿Me escuchan? Claro.
Los 7, ¿cuáles son? 4 y Pero el último y el. Claro. el Este de acá no puede ser ninguno de estos, ¿eh? Pero está repetido por el de arriba. A ver si repetí uno además. el segundo y el cuarto. La pelota. Sí. Bueno, son 6. Entonces tenemos 2 irreducibles. ¿Sí? O sea, de los 8 que hay solamente 2 que nos sirven. Que no tienen que tener raíces. O sea, que si vos multiplicás dos irreducibles te da un único polinomio. Podés tener un polinomio que se pueda expresar de distintas maneras ahí. O sea, con polinomios irreducibles, multiplicándolos, podés llegar al mismo con distintas multiplicaciones. Sí, cada X es un dominio de factorización única. O sea, la única manera de factorizar el producto irreducible. Sí. Ahora, como producto de no irreducibles, no puedo decir nada. Ah, Sí. por eso. Claro. Entonces, Seguro tendrás 1 más x cubo y el otro que es 1 más x más y cubo. y debe ser una cosa por el estilo, ¿no? Porque X cubo, 1 más x cubo, digamos, vale 1 cuando x es 0. a ver, vos cambiate así. No, Este no funciona, ¿no? Porque en 1 tiene una raíz. y agregamos x. 1 más X cubo. Ese no tiene raíces. Porque 1 al cubo es 1. Entonces, ese, fíjate que en 0 vale 1 y en 1 vale 1. ¿Y el otro cuál es? 1 más x cuadrado. 1 más X cuadrado. Y está el otro. ¿Sí? Entonces, a medida que el grado crece o que el cuerpo crece, encontrar los irreducibles puede ser un poco más tricky. ¿Sí? Pero lo bueno es que son finitos. Uno se arma una lista, arma un código que selecciona si es producto de otros dos, quítalo. ¿Ok? No puede hacer eso. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos factorizar algo de grado más grande? ¿Qué pasa si queremos factorizar eso? X a la sexta menos 8 en Z3 de X. ¿Qué sería válido eso? Hay que dividirlo por. ¿Quién sería el 8 en Z3? ¿Quién sería el 8 en Z3? Esto es como factorizar quién. Es 2. Pero ¿por qué pudiste escribir 8? Un reparto. No es que es inválido, lo miro en la clase de Z3, ¿no? Vos tenés el polinomio 3 en Z de X, ¿sí? Y agarrás y lo mandás a Z3 de X, dando la clase de cada coeficiente. El 1 tiene clase 1 y este tiene clase 2. Bueno, lo mismo que uno dice en Z3, válido, sí. Claro, este es un polinomio que tiene coeficientes en Z, pero yo lo quiero factorizar en Z3 de X. O sea, voy a mirar acá y lo voy a tratar de factorizar acá. ¿Sí? Esta cosa que mandaba un polinomio polinomio con los coeficientes tomados por clases funcionaba bien, ¿sí? Porque esto lo hacíamos como coeficiente a coeficiente, ¿se acuerdan? Entonces, esta secuencia está buena para pensar, porque habría que ver si ese es factorizable en Z. Pero hay que ver si este de acá sería factorizable en Z. Si es factorizable en Z, entonces cuando lo proyecto a Z3 de X tengo otra factorización. ¿Por qué no? A ver, ¿qué te parece? O sea, el número entero que te va a dar sexta te dé 8. No tiene mucha pinta, ¿no? No, no tengo para nada. No, pero parece que la gente es como. Z no. Porque No, pero 7 no.
O porque ahora parece que hay una trampa, pero el Z parece que no. No, una cosa es que no tenga raíces, otra cosa es que no sea factorizable, son cosas diferentes. Ah, ¿No? ok, sí, sí. Una cosa es tener sí, raíces y otra cosa es no ser factorizable. claro, sí, sí, sí. Yo estaba pensando en el producto de combustión. O sea, Manu, este claramente no tenemos ningún, espero que a la sexta le dé mucho. O sea, que estas raíces de Z no tiene. ¿Ah? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, a priori, x a la sexta es como tener x al cuadrado al cubo. Es algo parecido, ¿no? Y 8 es 2 al cubo. Entonces, esta es una diferencia de cubos. ¿No? Y como es una diferencia de cubos, es la diferencia por la suma. Esto sería x al cuadrado más 2x al cuadrado más 4. O sea que este lo puedes estar así, ¿no? Como x al cuadrado menos 2 por x a la cuarta más 2x cuadrado más 4. ¿Sí? Entonces, bueno, habría que ver qué pasa con este. Este no tiene raíces. No tiene raíces en Z y tampoco tiene raíces en Q. Este es irreducible en Q, por ejemplo. ¿Ok? Y habría que ver qué pasa con este. Este, fíjate que es un polinomio que es 4 más cosas positivas. Este no tiene raíces en R. Pero eso no significa que no sea reducible. Porque lo de no tener raíces vale solamente para los de grado 3 o 2. Este a priori podría llegar a ser producto de otros dos chabuanos. ¿Sí? ¿Pasa? Casi un valor menor. Casi, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que no es el cuadrado del binomio? Más o menos? No, en realidad para 4 estás en Z3. Si vos lo mirás en Z3, ¿esto qué pasa? Ahí ¿Cuál es el solución? Entonces, El 2 por A por B es 7. cuando vos mirás x a la sexta menos 2, ¿sí? Proyectando esto hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Te queda x al cuadrado menos 2 por x a la cuarta más 2x cuadrado más la c de 1. Entonces, ese, ¿quién es? ¿Es el cuadrado de quién? De x cuadrado. ¿No? Y fíjate que habría que ver, ¿no? El menos 2, ¿quién es en Z3? El 1. Es el 1, ¿no? O sea, pregunta. ¿Vos podés trasladar los números así directamente Mirando, te pones los anteojos de ver Z3 y ver Z3. y cada cuestión diciendo los números? Nosotros habíamos probado que empujar para abajo era un morfismo, ¿te acuerdas? Claro. Que estaba productos y sumas. En particular, uno puede agarrar polinomios arriba y mandarlos abajo. Entonces, uno tiene como muchas herramientas para trabajar cuando mira módulos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, qué otra cuenta sabemos hacer? Vamos a hacer la cuenta del MCD también, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo encontraríamos MCDs? Usas Euclides, ¿no? El MCD, ¿quién era? Era el polinomio mónico de grado más chico que se puede escribir como combinación de los dos cubos que es. Bueno, resulta que esa caracterización de los del MCD nos va a venir bárbaro porque nosotros vamos a querer construir nuestros cuerpos de masa, de P elementos. Y eso nos va a venir bárbaro para poder justificar algo que tenemos que decir.
Sí. ¿Qué venimos de tiempo? 10 puntos. Ahí. Son menos 20. Ok. Vamos a pasar. En cada X vamos a dar una relación. Sí que es una relación equivalente. Digamos F relacionado con G. No, vamos a hacer eso. T relacionado con Q. Sí, solo sí. P menos Q es divisible por F. ¿Sí? Vamos a tomar F un polinomio de grado positivo. ¿Sí? Vamos para F con D de F. La relación de equivalencia, esa que está dada por ahí. ¿Quién es la clase de P? La clase de P son todos los polinomios que tienen el mismo resto al dividirlos por F. ¿Sí? Entonces, primero, R sub F es una relación de equivalencia. Entonces, segundo, ¿quiénes son las clases? ¿No? La clase de P, ¿quiénes? Son todos los polinomios H, K de X, tales que H está relacionado con P. La definición de ser clase. O sea, ¿qué cosa tienen que cumplir estos H? Bueno, cuando yo hago P menos H me da divisible por F. ¿Sí? H es K de X, tales que P menos H, es divisible por F. Ser divisible por F es ser un múltiplo de F. Para alguna alfa o K de X. Fíjate que eso te permite a vos escribir quiénes son las clases. ¿Sí? La clase de P son todos los polinomios que cumplen con F. P menos H es un múltiplo de F. En particular, P y H tienen el mismo resto cuando uno los divide por F. Observamos, si H está en la clase de P, bueno, es un sí y solo sí, ¿no? Entonces, H y P tienen el mismo resto al dividirlos por F. ¿Sí? Tienen el mismo resto al dividirlos por F. Y de hecho, el resto es un elemento de la clase. ¿Vale? Por Euclides, si P es Z por F más el resto, entonces R está en la clase de P. R está en la clase de P. Y lo bueno es que R tiene grado menor que F. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un polinomio y le miro su clase, hay algún elemento en cada X de grado más chico que F que está en la clase. Y esto es muy importante. Cualquier clase que yo mire, seguro tiene algún elemento de grado más chico que F. Y de hecho, solo uno. De hecho, si R' es otro polinomio de grado menor, de grado de F, entonces R' es igual a R. Y esto es bastante violento porque nos va a permitir a nosotros caracterizar el conjunto de clases. De hecho, ¿sí? De hecho, si hubiese
dos distintos, tendrías que R, ¿sí? Sería P más alfa F, R', P más alfa prima F, alfa y alfa prima son distintos, entonces esta recta, ahorita se te van las P, alfa menos alfa prima, por F. Si son distintos, entonces esta recta es no nula. O sea, que este polinomio no sé. Ahora, como son distintos, estos no son nulos. O sea, que este es un polinomio no nulo. Entonces, este grado, ¿sí? Me da mayor o igual que el grado de f. Porque el grado de este por este me da que tiene grado la suma de los grados. O sea, que este es mayor o igual que el grado de f. Ahora, ¿qué pasa? Si R tenía grado menor que f y R' también, ¿qué pasa con el grado de la suma o la resta de estos dos? ¿Qué pasa con el grado y la operación de suma? Es menor o igual que ¿quién? Que el máximo de los dos. Y el máximo de los dos era más chico que el grado de f. Entonces esto me queda así. Entonces ustedes miran esto, y miran esto, lo que les da es que el grado de R menos R' es menor estricto del grado de R menos R'. Eso es un absurdo. Entonces no puede haber dos distintos con grado estrictamente más chico que F. Entonces, lo que va a pasar es que cuando uno mire las clases módulo F, va a tener exactamente, si F tiene grado N, ¿sí? Voy a saber cuántas clases tengo. Voy a tener N. Tengo que contar el 0. Entonces, esto lo que me dice es que cuando miremos el conjunto de clases, y lo que me dice esto es que cuando miremos el conjunto de clases, por ejemplo, cada X sobre RF, ¿sí? Vamos a tener la clase del 0, la clase del 1, la clase del X, la clase de X a la N menos 1. ¿Sí? Donde el grado de F es N. El grado de F es N. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, depende de cuántos elementos tiene K. Entonces hay finitas clases. Eso, oye. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando K es finito? ¿Cuántos elementos tengo ahí? ¿No? Porque acá nosotros tenemos operaciones formales, ¿verdad? ¿Cómo eran las operaciones? Eran hacer la operación arriba en K de X y proyectar abajo. ¿Se acuerdan que eso habíamos probado que era un morfismo de anillo? Aquí esto tiene una estructura de anillo y uno puede decir cuántos elementos tiene. Bueno, viendo cuántas combinaciones uno puede armar. Entonces, en general, esta cosa de acá, ¿sí? Uno podría pensar que un elemento típico, qué sé yo, punto H, ¿sí? Es una combinación informal de eso, donde estos tipitos están en el cuerpo de base. Sub 0 hasta sub 1, hasta sub n-1, están todos en el cuerpo de base. Entonces, ¿cuántos podemos armar distintos? Acá tengo cardinal de K, acá tengo cardinal de K, acá tengo cardinal de K. ¿Sí? Entonces, esta cosa de acá, si le miran esta cardinalidad, ¿sí? ¿Cuántos elementos tiene? Esto es el cardinal de K a la N.
sea que ese anillo, ¿sí?, tiene exactamente terminal de K a la n cosas. Cuando K, por ejemplo, Z2, eso tiene 2 a la n elementos. ¿Sí? Este anillo es importante, porque ese, digamos, viene de hacer mirar el cociente por una relación de equivalencia, pero resulta que si F es irreducible, esta cosa no solamente es un anillo, sino que es un cuerpo. Cualquier elemento no nulo tiene un inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, cuando F es irreducible, pudimos construir un cuerpo que tiene P a la n cosas. El primer ejemplo de un cuerpo que no tiene ni 2, ni 3, ni 5, ni 7, ni 11 cosas. ¿Sí? En general, los cuerpos finitos van a ser un poco de esta onda. Voy a probar que son. ¿Sí? Y para maravilla de todos, vamos a agarrar y ver nuestros primeros ejemplos. ¿Sí? Haciendo unas puntitas bien sencillas. Miremos Z2, que es el que es cortito. ¿Sí? Bueno, observación, teorema. Si F es irreducible, entonces K de X cocientado por esa relación, que lo vamos a poner así, es un cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo sale esto? Y sale vía Besuto. ¿Sí? Sale vía el teorema de Besuto. Entonces, ¿tienen alguna idea de cómo sale la demostración? Probar que es un cuerpo significa que cualquier elemento de la casa, cualquier clase que uno tenga no nula, se puede invertir en el inverso multiplicativo. ¿Sí? Bueno, para pensar, idea, usar la resulta. ¿Sí? Y la idea es que si algo es irreducible, no tiene factores de grado menor. Es decir, algo es irreducible si no se puede factorizar como producto de polinomios de grado más chico. Y como acá hay cosas de grado más chico, resulta que estos nietos tienen que ser como con F. Son coprimos. Y si son coprimos, hay una combinación que me da 1. Cuando tomo clase, la parte módulo de F va así. ¿Sí? Ese es el argumento. ¿Sí? Ese es el argumento. Pero si quieren escribirlo, y lo discutimos en profundidad la vez que viene, tratamos. Hagamos un ejemplo de un cuerpo finito un poquito más grande. Miramos Z2 de X cocientado por un irreducible, que es nuestro irreducible caballito de batalla en Z2, 1 más X más X cuadrado. ¿Sí? Este irreducible, ¿qué va a hacer? Bueno, tenemos, ¿qué tal? Este chabón, como es de grado 2, ¿sí?, me va a permitir escribir varias cosas. Vamos a tener clases hasta grado 1. ¿Sí? Cuando miremos esto, vamos a tener la clase del 0, la clase del 1, ¿sí? Y después vamos a tener
la clase de la X y la clase del 1 más X. ¿Ok? Esos son los 4 elementos que nos da ese cociente. Son todos los polinomios de grado estrictamente más chico que estos. Y veamos que es un cuerpo, en efecto. Obviamente la tabla de la suma es la tabla de la suma, es bien fácil. Porque mirá la tabla de multiplicar. Entonces, la tabla de vector ¿sí? Por definición es simétrica, porque la multiplicación para nosotros es conmutativa. Sobre un cuerpo no pasa nada. ¿Sí? Entonces, con que completemos la mitad de la tabla estamos, porque por simetría se completa el resto. Bueno, 1 por 1 es 1 cuando lo bajo me da 1. 1 por x es x, cuando lo bajo me da x. 1 por 1 más x, 1 más x, cuando lo bajo me da 1 más x. Eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa con x por x? ¿Qué pasa con... ¿Cómo sería la cuenta esa? A eso lo dividís por 1 más x cuadrado y lo el resto. Bueno, ahí está, lo dividís y dice el resto, ¿no? Porque fíjate que de hecho, x cuadrado, lo podés pensar Es 1 más como... x. Claro, lo puedes pensar como x cuadrado más x más 1 más 1 más x. ¿Sí? ¿Ah? Es 1 por el divisor más el resto. ¿Ah? 1 por el divisor más el resto. ¿Sí? Todo en Z abajo. O sea que este por este te da 1 más x. ¿Qué pasa cuando haces la clase de x por la clase de 1 más x? Es la misma secuencia, ¿no? Tenemos que hacer una cosa medio similar. Porque fíjate que tenés x cuadrado más x. Y este es el divisor más 1. Además de que en la fila no se puede repetir. Y además de que en la fila no se para. Este es un 1. Y el último que nos queda es 1 más x por 1 más x. ¿Sí? Te queda 1 más 2x más x cuadrado. Esto es 1 más x cuadrado más x. ¿Sí? Entonces, 1 por el divisor más el resto. Bueno, son todos inversibles. Es un cuerpo que tiene como elementos clases de polinomios. Esos son los nuevos, entre comillas, números. ¿Sí? Y son todos inversibles para la multiplicación. ¿Ok? Entonces nosotros ahora empezamos a numerarnos un poco. Y decir, bueno, yo empecé con los enteros, qué sé yo, principio de Palomar, inducción, y ahora lo que va a jugar el papel, entre comillas, de los números, no son números, sino que son estas clases de polinomios. Y fíjense que esto guarda otra cosa más que es importante para ver. Es importante para ver. Entonces ahí mostramos que este es un cuerpo que tiene exactamente 4 elementos. Z2 de x, cocientado por 1 más x cuadrado, es un cuerpo de 4 elementos. Vale multiplicar, vale dividir, vale hacer todo lo que sabemos hacer en un cuerpo cualquiera. Pero los objetos que viven acá son de una forma muy especial.
Eso es lo que vos dirías, congruencia módulo 1 más X más Y por arado, que dicho siempre. Sí. Será congruencia módulo de. Donde el anillo donde vos girás es un anillo de polinomios ahora. ¿Sí? Entonces, resulta que estos chabones, si vos los mirás un cachito más, en especial este, acá. Este, por cómo uno tiene definida la relación de equivalencia, uno lo puede pensar así. Y además, uno lo puede pensar así. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar que uno tiene un espacio vectorial de dimensión 2 a coeficientes en Z2. A coeficientes en Z2. Es decir, los elementos que están en este cuerpo son las combinaciones lineales de la clase del 1 y la clase del X. ¿Sí? Cuando uno trabajaba, por ejemplo, en R2, ¿sí? R2 tenía la base canónica, ¿no? ¿Se acuerdan de la base canónica de R2? La base canónica de R2 tenía al 1,0 y al 0,1. Y todos los elementos de R2 eran un número por este más otro número por este. Bueno, pasa lo mismo acá, donde los que hacen las veces de base canónica son las clases del 1 y de la X. Entonces, en rigor de verdad, esto de acá, uno también lo puede pensar como una estructura de suma, porque como la suma me va a generar todos, ¿sí? Uno puede pensar que Z2 cocientado por 1 más X cuadrado es un Z2 espacio vectorial de dimensión 2. ¿Sí? Es un Z2 espacio vectorial. O sea, todas las cosas que uno sabe de lineal, subespacios, transformaciones lineales, de valores, se van a aplicar acá. En especial, una de ellas, que es este tema de la idea de cómo son los endomorfismos de un espacio vectorial. ¿Sí? Acá corremos con la ventaja de que el cuerpo es finito, entonces el espacio vectorial tiene una cantidad finita de cosas. Uno no está acostumbrado a eso. Uno está acostumbrado a R2 que tiene infinitos puntos. Acá un espacio vectorial de finitas cosas. Todo el espacio vectorial cabe en alguna matriz. ¿Ok? Entonces, el endomorfismo que nosotros nos vamos a tirar a estudiar es el endomorfismo de elevar al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Elevar a la característica del cuerpo es lo que se llama el morfismo de Frobenius, que tiene más propiedades que la aloe vera. ¿Okay? Uno puede decir un montón de cosas con ese morfismo. ¿Morfismo de? Frobenius. ¿Sí? Nosotros hicimos el caso del juguete, porque lo hicimos con Z2. Pero yo podría repetir la misma historia en vez de con Z2, con algún cuerpo de 2 al cuadrado de elementos. Podría hacer esto con un cuerpo de 4 elementos. También podría hacer lo mismo con un cuerpo de 8 elementos. Cualquier potencia de 2, cualquier potencia de 3. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es que la cosa se va a empezar a enrarecer. ¿Ok? Porque lo que era el cuerpo de base, después termina dándome un anillo de polinomios, que lo cociento y me da otro cuerpo que lo puedo usar como cuerpo de base de cuerpo. Gracias. Bueno, entonces acá tenemos el primer ejemplo de una extensión de cuerpos. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que el Z2 original son las cosas que multiplican al 1 y uno le agrega los múltiplos de la X. Tenía el cuerpo original y lo extiendo agregando un símbolo nuevo, que era lo que hacíamos en C, ¿verdad? Si uno quiere pensar a C como extensión de R, uno tiene la misma secuencia. ¿No? Además, ¿sí? Podemos pensar que lo generado por la clase del 1 está metido en lo generado por la clase del 1 y la X, como espacios vectoriales. Lo generado por el 1 y la X es exactamente todo el cuerpo que acabamos de construir. Y este que está acá es una copia de Z2. ¿Por qué es Z2 por un simbolito que tiene un 1 y un palito?
Porque esta es una copia de Z2. Entonces lo que tenemos es un cuerpo metido adentro de otro. Y pensamos a este como una extensión de este de acá. ¿Sí? Bueno, cosas. ¿Sí? Estas cuentas nosotros las vamos a usar bastante. Y la vez que viene vamos a hablar ya directamente de extensiones de cuerpos. ¿Sí? En un ratito más, suponete, en 3 o 4 clases, nos vamos a empezar a animar a factorizar polinomios más power. Con más técnicas más heavy. ¿Sí? Pero me pareció que estaba bueno construir un primer cuerpo que no sea Z2. ¿Sí? Todos los cuerpos finitos van a ser de esta pinta para algún polinomio. Por lo menos por los que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Esta extensión es una extensión finita de Z2. Uno puede agarrar, por ejemplo, operaciones entre cuerpos, donde tiene, por ejemplo, extensiones de grados arbitrarios. Se arma lo que se llama torres de cuerpo. Bueno, cosas muy ásperas. ¿Pero entendieron la idea de cómo aparecen estos X? Bien, ¿se entendieron la idea, joya? Me parece elíptica. Obtener todos los grupos de función de una elíptica. Bueno, esto de agrandar el cuerpo de base y meterle cosas, digamos, uno tiene también esta misma idea, ¿no? De que R está como metida dentro de C, ¿no? Donde uno tenía los reales y después tenían los reales más I por... ¿no? Es como la misma idea, filosóficamente es como que va por ahí. Tuve que agregar un símbolo nuevo. De hecho, C es un R espacio vectorial de división 2. Claro, los números complejos son un real por uno más I por otro real. El 1 y la I los considero como vectores y es lo mismo que hacíamos en álgebra lineal. ¿Sí? Entonces, es un poco el análogo de esta idea. ¿Sí? ¿Qué onda con la tabla de adición y multiplicación de ese cociente? No sabía que esto no tenía una pinta bastante particular, ¿no? Porque a priori teníamos que por cada clase había exactamente un resto. No un resto de acá. Entonces, y tendríamos 1x más x, 3 cuadrado, 1 más x cuadrado y 1 más x cuadrado. Ya son las clases. ¿Sí? Que son en efecto todas las combinaciones, digamos, que más o menos se nos ocurrirían. Y habría que ver quién es quién. Cuando sumamos y multiplicamos. No, para entrenar un poco esta idea de la tabla. De vuelta, como la multiplicación es conmutativa, esta tabla es simétrica respecto de la diagonal. Entonces, en rigor de verdad, solamente tendremos que construir, por ejemplo, para la tabla de multiplicación. Acá en este nuevo conjunto, como que tenés que base entre comillas al 1, al x cuadrado. Sí, si esto fuese un cuerpo, sí. Ah, no es un cuerpo. No sabemos todavía. Okay. Simplemente calcular la tabla de adición y multiplicación. Podría pasar que la multiplicación haya elementos que van a parar a cero cuando lo multiplico. Sí. Podría tener divisores de cero.
Si eso ocurre, no es un cuerpo. No es un cuerpo. Y la condición para que sea un cuerpo, ¿cuál era? Era que este niato sea irreducible. No. ¿Este chabón es irreducible? No, ¿por qué no? Porque se puede factorizar por X. Porque tiene x por 1 más... Cuadrado. Ahora porque tiene una raíz que es 0. Entonces, acá lo que tenemos que esperar es que haya divisores de 0. Dos que se multiplican no nulos, que me da 0, como con matrices. ¿Sí? Podría ser que haya divisores de 0. O el mismo término. Cuerpo con un número no primo. Claro, por ejemplo, en Z4, 2 por 2 me da 0, y el 2 no es 0. Entonces podría pasar algo similar acá. Bueno, acá no pasa nada. Acá no pasa nada especial, ¿no? Porque multiplicar por 1 está todo bien. Bueno, x por x es x cuadrado. Y a ver qué pasa con este, ¿no? Porque creo que yo me morfé a escribir en x más x cuadrado acá. O x, este y x más x cuadrado. Me comí una clase. X cubo no está ahí. No. Justo me comí una clase. Bueno, Creo que no entendí por qué no está aquí cubo. ¿no dice por qué? Claro, sí, ok. Tenés x más x cuadrado más x cubo, no debería estar ese también ahí. No, porque fíjate que x cubo cada vez no tiene módulo de este. X cubo lo puedes pensar como x cubo más x cuadrado más x. Sí. Uno por esto, más un resto, que es un polinomio de grado más chiquito. Sí. Que cuando vos hagas esta cuenta te da x cubo, el módulo z2 de x. O sea que la clase del x cubo es esta. Ah, listo. Sí. ¿Sí? Acá no es ordenable, ¿no? Porque este por este me da x más x cuadrado, este de acá. Bueno, ahora justo, mira, x por x cuadrado es x cubo. ¿Qué clase tiene? Tiene clase x más x cuadrado. ¿Sí? Después tenés x más x cubo, que es x más x cuadrado, que da x cuadrado. Y después acá tenés x cubo más x cuadrado. O sea que te queda x cuadrado. En el último es x más x cuadrado más x cubo. Y x cubo había mucho que era x más x cuadrado, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Vamos a volver por qué da eso. ¿Sí? Vamos a ver así. La clase de x o la clase de 1 más x más x cuadrado. Esto es x por 1 más x cuadrado, clase. ¿Sí? Cuando se la distributiva te queda x más x cuadrado más x cubo. Y esto es la clase de x más la clase de x cuadrado más la clase de x cubo. Ahora, la clase de x cubo y esto es 2 veces x más x cuadrado clase y multiplicar por 2 es multiplicar por 0. ¿Qué es 0? Entonces, fíjate que este
por este es el producto de dos que son no nulos, que te da 0. Entonces, Ya te aparecen cosas raras antes, ¿no? Porque se te repiten. hay repeticiones, hay un montón de cosas que, digamos, en este anillo son un bajón. Y entonces, cuando uno cocienta con algo que no es primo, algo que no sea reducible, perdón, la cosa se enrarece bastante. ¿Sí? Y bueno, acá ya van a empezar a aparecer algunas cosas, porque 1 más x al cuadrado, ¿quién sería? 1 más x por 1 más x es 1 más 2x más x cuadrado. 1 más x cuadrado. Es 1 más x cuadrado, clase 1 más x por x cuadrado es x cuadrado más x cubo, igual a x. Ahora cuando haces 1 más x por 1 más x cuadrado, fíjate que te va a quedar 1 más x cuadrado más x cubo. Y este es x más x cuadrado. Con este, ¿Cuál es el? este de acá Ah, sí. tiene la clase de x más x cuadrado. Entonces toda la cuenta te da 1 más x. Exacto, 2 veces x más x cuadrado, que es 1. No, porque así. Después, la otra, 1 más x por x más x cuadrado. A ver quién nos da, ¿no? Porque 1 más x más x cuadrado, entonces x más x cuadrado, que es la primera distributiva, más x cuadrado más x cubo. Este con este se van. Y nos queda x cuadrado. Y por último tenemos esto más 1, que nos va a dar 0, puede ser, ¿no? Más x cuadrado, entonces acá hay muchas cosas que también se van a ir, ¿no? Porque x cubo es este de acá. Cuando lo sumas, el z2, eso da 0. O sea, que este último cacho es mejor. O sea, que esto nos da simplemente 1 más x cuadrado. O sea que acá ya no nos queda mucho más, ¿no? Porque esto es una cosa tan fácil. X cuadrado, ¿por qué es x cuarta? Bueno, aparecen los x cuartas ahora. ¿X cuarta quién es? Módulo de esto. X. ¿Es x? A ver. X cubo por X. No estoy seguro, lo pone. Ahora tenemos que sumarle o restarle algo que sea de grado menor que x cubo. ¿Sí? Fíjate que esta cuenta te genera la x a la cuarta, pero te aparece x cubo. Te aparece x cuadrado. O sea que. Nos vemos, che. Y este es x cuadrado más x. X cuadrado más x cuadrado se te va, solamente te queda una x. Y en efecto, como dijo él, eso x a la cuarta tiene clase x. Entonces, x a la cuarta tiene clase de x. Y bueno, acá me va a quedar x cuadrado más x
Y acá nos va a quedar, fíjate, x cubo más x a la cuarta. Nos va a quedar x cuadrado. ¿No? Y acá fíjate lo que te va a quedar. X cuadrado más x cubo más x a la cuarta. X cuadrado más x cuadrado más x a la cuarta. X más x a la cuarta, x más x es 0. Como en la cuenta, tiene la clase del 0. Pareció otra vez. Pareció de 9. Pero eso pasa porque estos no son cuerpos, ¿verdad? Pasa porque este anillo es un horror. ¿Y aquí qué va a pasar con la multiplicación? Porque hay algo que no dijimos, ¿no? ¿Qué pasa con este renglón y con estos? ¿Alguien lo ve? ¿Qué pasa con el tercer renglón y los dos primeros? Son los mismos elementos. Más o menos los mismos elementos. Casi la misma. Claro. ¿No? Porque la multiplicación es distributiva, ¿no? Vos completás sumando. ¿Sí? Y fíjate que es la distributiva, ¿no? Multiplicar por 1 más x es multiplicar por la clase del 1 más multiplicar por la clase del x. Entonces, cuando haces la lluviecita de flechas, es sumar. ¿Sí? Y acá me parece que nos saltó nuestra primer macana. A ver si es cierto esto. Esta suma de acá, ¿no? 1 más. Este da 0, no da x cuadrado. Sí, habría que volver a hacer la cuenta, pero me parece que nos ganamos una macana de ahí. Esta hay que volver a pensar y me parece que está bien. Lo bueno es que ahora, por ejemplo, para llenar esta, vamos a mirar esta y esta. No. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? A ver. 1 más x. Acá tendría. Pará, yo quiero hacer este de acá. Tendría que sumar. Este más este. 1 más x, ¿no? Este de acá tendría que ser este más este. X. Y para llenar este de acá, debe ser este más este. ¿Sí? Y ya son cada vez menos, porque ahora fíjate que estos salen por simetría y este de acá es como multiplicar por x y después sumar el multiplicar por x cuadrado. Es este más este, me vuelve a dar x. Y ahora este más este que me dice. ¿Okay? Y ahora este de acá, ¿no? Es sumar esta y esta. ¿Sí? Primera, segunda y cuarta. Primera, segunda y cuarta. Si hicimos todo bien, está todo bien. Si no hicimos todo bien, mandamos fruta en algún producto. Yo creo que el único que tenemos mal es este. Esta suma debería dar 0. Más x por x más x cuadrado, entonces x más x cuadrado más x cuadrado más x cubo. A ver si lo hicimos bien. No, está bien, muy bien. Se ve que no sé si estoy haciendo mal yo. Esto sería x cuadrado más x cuadrado, después es x cuadrado que z a 0, queda este, y este era x más x cuadrado. O sea que esto es x más x más x cuadrado, que es x cuadrado. ¿Sí? A ver. Claro que hayas hecho no, el 1 no lo puedes normal.
Quizás este está mal. Dice la X, puede ser. ¿No? Vamos a chequear otra vez. Como dice en el aire. X cubo más X cuadrado que clase. De X. Este queda X, ¿verdad? Este da una X. Okay. Y esto cierra. X más X cuadrado más X es X cuadrado. Y entonces, para que eso nos cambia. Este nos va a cambiar a este de acá. ¿Sí? Porque es esto más este. O sea, es este más este. No, perdón. El de la X nos cambia. Este de acá abajo nomás. Este de acá abajo va a ser la segunda y la cuarta. La segunda y la cuarta es X más X cuadrado. Sí. ¿No? Y ahí está. Y esa es nuestra tabla. Claramente esto no es un cuerpo, porque, bueno, tiene divisores de cero. ¿Sí? Nosotros no vamos a trabajar acá. Esto lo vamos a tratar de evitar. ¿Sí? Nosotros la vez que viene vamos a hacer menos cuentas, pero vamos a hablar un poco de la teoría de las extensiones del cuerpo. ¿Sí? Resulta que, como las extensiones del cuerpo son espacios vectoriales sobre el cuerpo de base, la cantidad de elementos es siempre alguna potencia del primo. Son todas de forma primo a la del 10. ¿Hay alguna extensión de cuerpo que sea como algo que colocamos, algo que se suele usar? C. C. C es una sobre R. Claro, mira, encima nosotros conocemos extensiones de cuerpos bastante distintas. Mira, el cuerpo más pequeño que nosotros conocemos, usamos en el análisis, todo es U. El que usamos nosotros. Es el cuerpo asociado al anillo de enteros Z. Es el cuerpo más pequeño que contiene Z. ¿Sí? Hay muchos otros cuerpos. Ahora, resulta que una extensión posible de Q es R. ¿Sí? Entonces uno puede pensar que R es un Q espacio vectorial. Con el drama de que es un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo miro los elementos de R, los tendría que escribir como un racional por el 1, más otro racional por raíz de 2, más otro racional por raíz de 3, más otro racional por pi, más otro racional por e, ¿sí? La base que nosotros necesitamos usar es una base de números irracionales, ¿sí? En particular trascendentes. Entonces, esta cosa sí, digamos, a nivel formal, tiene el problema de que esta extensión es de grado infinito en algún punto. ¿Sí? O sea, que esta extensión sobre el cuerpo de base Q es un derrón. Pero este es un ejemplo de una extensión que nosotros usamos. Pero, también vos tenés el caso de R extendido con C, donde este ahora es de grado 2 nada más. Porque los elementos de C se pueden pensar como un real por 1 más otro real por un símbolo que se llama I. Entonces esto tiene dimensión 2 sobre R. Esta es una extensión finita y esta no. ¿Ok? Y también conocemos otras. Por ejemplo, sabemos que raíz de 2 no es racional. No es racional. ¿Sí? Entonces uno puede pensar en el espacio vectorial generado por el símbolo 1 y el símbolo raíz de 2. Lo generado por esto adentro de R. ¿Sí? Son todos los objetos de la forma número real por 1 más número real por raíz de 2. Yo puedo sumar dos de estos si tienen esta pinta, puedo restar dos de estos si tienen esta pinta, o puedo multiplicar dos de estos si tienen esta pinta. Entonces resulta que no puede... Estos coeficientes en Q. Sí, ahí va en Q. Entonces uno tiene, por ejemplo, una cadena de inclusiones, extensiones así.
donde esto es una extensión de grado 2, pero estas son extensiones infinitas. Estamos hablando de la dimensión como Q espacio vectorial. ¿Cómo es eso del grado de la extensión? Es la dimensión como espacio vectorial. Ah, perfecto. Este tiene dimensión 2, porque son dos objetos LI sobre Sí. Q. Ujú. ¿Ok? Entonces esta tiene 2. Acá necesito infinitos números reales como base. Entonces, acá ya sonó la teoría algebraica. Tengo que usar otra cosa. Entonces, nosotros vamos a tratar de trabajar un poco en esto. De hecho, se puede pensar como nosotros deberíamos trabajar. Con esto y cerramos. Observación. El polinomio x cuadrado más 1 es irreducible en R de x. Porque no tiene raíces. Entonces, R de x sobre x cuadrado más 1 tiene que ser un cuerpo. ¿Cuántas clases tiene? En la clase del 0 y la clase de... En la clase del 0, la clase del 1, la clase de la x y la clase de las x. A ver si digo bien esto. No, no digo bien esto. No digo bien esto. A ver. ¿Por qué no digo bien esto? Agarramos un polinomio cualquiera. ¿Sí? Miremos los restos de dividir por esto. Puede tener resto 0. ¿Sí? Puede tener resto 1. Y los restos de grado 1 hay solo uno, que es la x. A ver. A ver si estoy diciendo bien. Pasa algo que es infinito este. No lo vas a poder enlistar a todos. A ver, déjame buscar. ¿Se me escucha? No, no, Me no. parece que No, no, no. Olvídense de lo que está diciendo. No puedo poner corchetes. No puedo poner corchetes porque, bueno, R no es finito, entonces no hay finitas clases. Pero sí pasa algo. ¿Quién es la clase de x cuadrado? ¿Quién es la clase de x cuadrado? Es menos 1, ¿no? A ver. Pues sumar de 1 más menos 1. X cuadrado es x cuadrado más 1 menos 1. Entonces la clase de x cuadrado es menos 1. La clase de x. Clase de x cubo, fíjate que x cubo es x por x cuadrado más 1 menos x. X cubo y clase menos x.
pasa con esto? Esto es un cuerpo, ¿no? Entonces, la clase de x cuadrado es como la clase de x por la clase de x. A ver, Sí. ¿qué pasa? Cuando te quede eso, vas a poner -1, es como si... ¿Qué pasa cuando lo miramos así? Fíjense que... ¿Qué pasa con la clase de x? Fíjense. Yo tengo la clase de x que está en el cociente. Entonces, cuando yo hago la clase de x por la clase de x, esto es la clase de x cuadrado y esto es -1. ¿Qué pasa cuando hacen la clase de x por la clase de x por la clase de x? La clase de x cubo. La clase de x cubo te da -x. ¿Y qué pasa con la clase de x por la clase de x por la clase de x por la clase de x? Esto va a ser menos la clase de x por la clase de x, más menos -1, esto es de 1. O sea que terminó pasando que el símbolo este de acá es un objeto que al cuadrado te da -1. Esto es un objeto que al cuadrado te da -1, que al cubo te da -sí mismo y que a la cuarta te da 1. Sí. Entonces, cuando vos mires esa cosa de ahí, van a ser todas las combinaciones son reales, donde tenés que acordarte que x cuadrado es -1. Entonces vemos que C es una extensión de R de X. O es isomorfo una extensión de R de X cocientado por X. ¿Sí? Las extensiones finitas van a ser un poco de esta pinta para nosotros. ¿Sí? Entonces, las relaciones de equivalencia son superpowers. Nos permiten representar un montón de cosas. Está claro que nadie en su sano juicio quisiera manipular esto demasiado tiempo. Porque trabajar con clases es tedioso, o sea, lleva mucho tiempo, etcétera, etcétera. Por eso es más fácil inventar el símbolo I y jugar a que ya sabemos que I cuadrado es 1. O sea, esto uno no lo explica al principio, uno lo explica complejo. ¿Sí? Pero bueno, estas son extensiones que ya conocemos. ¿Okay? La vez que viene vamos a ver un poco de teoría de extensiones. Voy a tratar de que no sea demasiado amargo. Y bueno, ya vamos rumbeando a factorizar y resolver ecuaciones un poquito más difíciles. ¿Okay?